Cada día queda menos agua potable en el mundo porque las grandes compañías que manejan el agua embotellada, que son Coca-Cola y Nestlé, han ido comprando todos esos reservorios. Fíjate quiénes están manejando el agua potable. Los grandes manejadores del azúcar. Hace 2-3 días, la OMS estaba probando cantidades de perfluoruros, de contaminantes que se llaman perennes, en el agua, 5 veces mayores a las que admite la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, que al mismo tiempo son 28 veces mayores que las que reconocen las organizaciones no gubernamentales. Potable no quiere decir saludable, potable quiere decir única y exclusivamente que no va a haber una relación directa entre el vaso de agua que tú te estás tomando y tu entrada por la emergencia del hospital. El plástico en una botella plástica tiene 17 elementos que son cancerígenos o disruptores hormonales. Y la mayoría de los disruptores endocrinos que consumimos provienen de las botellas de un solo uso, del agua, de los refrescos. El agua es el principal alimento que con diferencia más consumimos y que más aporta a nuestra salud o a nuestra enfermedad. Ninjas de la vida, qué raros somos los seres humanos, ¿no? Que a pesar de poder vivir 3 semanas sin comida, de media, sobrevivir al menos, quizás vivir no sería exactamente la palabra, es esa actividad del día, el comer, que hacemos de forma proactiva, y seguramente es por esto, porque tenemos que hacerlo de forma proactiva, que nos preocupamos tanto por ello, al menos las personas que escuchan este podcast, que serán el 1% de la población, el 1% que se preocupa de lo que el 99% no se preocupa. Como somos proactivos haciendo comida, yendo a comprar, proactivamente cocinando, nos preocupamos de ello. Sin embargo, hay otras formas pasivas que no tenemos que cocinar cuando, por ejemplo, inhalas aire. El proceso de respirar no lo pensamos proactivamente a pesar de que somos conscientes, a nivel lógico, a nivel consciente, de que el aire, con las estelas de los aviones y un montón de mierdas que nos ponen en el aire, que también somos nosotros responsables de poner en el aire, pues que de alguna manera terminen dentro de nuestro cuerpo, inhalándolo. Pero como no respiramos de forma, llamémosla voluntaria, a menos que estés pensando en respirar, en cuyo caso ahora mismo te he hecho pensar que estabas respirando y tu respiración ha dejado de ser voluntaria, lo que sucede es que no prestamos apenas atención, porque tampoco prestamos atención en proactivamente respirar. Y lo mismo sucede con el agua. El agua sería como el intermedio, ¿no? Porque el aire no lo pensamos en absoluto, la comida pensamos mucho porque tenemos que ser muy proactivos, y sin embargo el agua está entre medias. Tienes que beber unas veces al día, pero no tienes que procesarla. Es decir, cuando bebes no hay un proceso ahí, solo es comprar o ir a buscar el agua. No hay un proceso como tienes con la comida, por ejemplo, y sin embargo no es tan involuntario como el aire. Pero aún así, igual que el aire es aún más importante que el agua es más importante incluso que la comida, porque 3 días sin agua, sin duda, no podríamos sobrevivir. Nuestro cuerpo está hecho mayoritariamente de agua, esto que se repite tanto desde que lo aprendemos en la primaria. Es por esto que hoy he traído a un experto de este tema. Se trata de Jesús, de Indalo Waters, que es una empresa de filtros de agua. Seguro muchos de vosotros habéis planeado, o vuestros padres tienen, como los míos tienen, filtros de osmosis inversa, porque somos conscientes al menos de que meten un montón de cosas al agua. Nos fiamos de unas instituciones que nos meten mierda en el agua y tenemos que pagar extra para que seamos más sanos. Es como los que compran orgánicos, ¿no? Compras orgánico pagando extra para una comida para que tengan menos químicos, para que te mate menos. No tiene demasiado sentido, pero así es como hemos organizado la sociedad actual a cambio de comodidad. He traído una de las cosas buenas que tiene la sociedad actual, es conocer personas como Jesús, que está en Miami también, junto con Nutriguillermo, que ya entrevisté en el podcast, el doctor Nutriguillermo, que básicamente hablamos a fondo, ¿no?, de esta dieta carnívora, pero hoy, aprovechando estos contactos, contacté con Jesús de Indalo Waters para que me hablara no solo de sus filtros, sino también del agua en general. Hemos tocado todos los puntos que creo que son importantes para abrir melones dentro del agua, y cada uno de estos puntos podemos indagar a fondo específicamente, pero hoy hablamos de sus filtros y de por qué son patentados y superiores a los filtros de osmosis inversa que, por ejemplo, tenían hasta ahora mis padres, hasta que les vaya a comprar Indalo Water, ¿no? Que realmente unos filtros de osmosis inversa en Amazon te cuesta, yo qué sé, 100 euros, 200 euros. Indalo Water te cuesta, estamos hablando de los... Y aún así, dices, hostia, ¿cuánto de dinero? Es lo que decíamos, de pagar extra, ¿no? Pues haces los cálculos y dices, hostia, es que me sale más caro no estar sano. Me sale más caro las botellas que he estado comprando, las decenas y decenas y de cientos de botellas embotellada con botella de vidrio, de cristal, que he estado comprando en Estonia,
que si comprara de buenas a primeras un filtro que no solo me filtra lo que filtra la osmosis inversa, sino que encima la remineraliza para que no solo me saque lo malo, sino que también me añada lo bueno, algo que los filtros de osmosis inversas típicos de todas las empresas en general no hacen. Así que aprovechando que Indalowater ha abierto su filial en Barcelona, Alicante y algunos sitios de Europa y América, y aprovechando que ya ha habido los primeros clientes que se han instalado estos filtros de agua alrededor de España, ha sido el momento perfecto para invitar a Jesús y que me contara un poco sobre lo que hacen estos filtros, además de que se ha enrollado mucho y nos ha hecho un cupón, creo que es de 10% de descuento, que realmente en algo cuando te dejas pasta en algo porque sabes que es una inversión a largo plazo para tu futuro y para tu salud, pues agradeces que sea de un 10% porque dices, hostia, son unos cuantos cientos de euros que me estoy ahorrando y lógicamente este cupón es Pau Ninja. Y si estás dudando cómo ponerlo, dónde obtener estos filtros, después de escuchar la conversación con Jesús, que sepas que en la descripción, en las notas del episodio, ahí con las notas, hay información sobre Jesús, sobre su empresa y además también el uso del cupón, ya os digo, es Pau Ninja a secas. Pero en el momento de haber grabado esto ya hay una buena compra metida para que... Está todo planeado para que mis padres tengan el filtro de Índalo, que después se puede poner en la ducha, se puede poner en absolutamente todos los sitios para que el agua que toques tenga menos deuterio, que esto es algo que los filtros, no solo de osmosis inversa, sino que incluso que dicen o se publicitan como más filtros, no hacen. El deuterio es una de las cosas que tocamos en la conversación con Jesús que sin duda os van a interesar. Una de las cosas que le he dicho es que cuando yo compré mi casa, mi terreno más bien dicho, y me organicé como una vivienda y creé lo que pueda llamar mi hogar, sin duda quiero que sea lo más autosuficiente posible con la recogida de agua de lluvias, que también está contaminada porque estamos contaminando el aire y los cielos, pero igualmente estos filtros de Índalo, que en los últimos 10 años se han como autodesarrollado un montón para hacer el agua lo más sana posible, lo más cercana a lo que podríamos llamar agua sana, no tóxica. Así que esta conversación hablando de agua, el factor más importante incluso de que la alimentación que ha hecho literalmente y con estudios está demostrado que los niños se vuelvan autistas, cánceres, Alzheimer, un montón de enfermedades cognitivas degenerativas, que nos afecte la salud, que creemos más y más y más, creemos estas enfermedades autoinmunes, metabólicas de larga duración, es decir, crónicas, al fin y al cabo, pues se minimicen un poco, o si no, al menos muchísimo, con uno de los factores que hace el agua, ese factor que necesitamos sí o sí para vivir lo menos contaminado posible. Así que recordad que tenéis este cupón Pau Ninja en las notas del episodio. Y como siempre, aquí, en este podcast maravilloso y con maravillosos invitados como siempre, cómo no, en este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Eres de Estados Unidos nacido o...? No, yo soy hijo de un asturiano y una canaria. Caray. Que se conocieron en Venezuela. Ostras. Y yo nací en Venezuela, pero tengo doble nacionalidad. Uh-huh. Al haber nacido, cuando nací, mis padres eran españoles, no se habían nacionalizado venezolanos, así que yo tengo nacionalidad española por nacimiento. Ah, vale. Sí, o sea, mi nacionalidad española no es adquirida, es por nacimiento. Vale. Vale. Y bueno, me crié, estudié en Venezuela, hice posgrados en Estados Unidos y en España. Después, cuando empezó la crisis política en Venezuela, me fui a España, estuve 10 años viviendo en España. Hasta que empezó la crisis política española, ¿no? Sí, después me mamé la crisis española y me vine para Estados Unidos. Muy bien. Parece que ahí en la zona de Miami bueno, entrevisté a Nutri-Guillermo, no sé si conoces a Guillermo porque muy amigo. Ah, vale, ¿ves? Sabía que el mundo era un pañuelo, como igualmente me recomiendan personas súper interesantes, es normal que después se conozcan, ¿no? Cuando hablé con Guillermo, él mismo comentaba que tenía allí un rancho, que se estaba también organizando sus cosas, y digo, caray, sí que hay buena comunidad, sobre todo centrada en la salud ahí en Miami, ¿no? Cuando yo pienso en Miami, pienso en ciudades, coches, droga, todas estas cosas, ¿no? Pero hay después esas subcomunidades, pero supongo que pasa en cualquier ciudad grande, ¿no? Sí, lógicamente. Acá, yo tengo muchísima relación con Guillermo desde el principio. Además, está la coincidencia que Guillermo es malagueño. Yo, cuando los 10 años que viví en España, viví en Málaga.
Ujú. Buen sitio. Entonces, tenemos muchísima relación, al igual que con Carlos Estro, con Néstor de Néstor Regenera, toda esta gente. Pues, hemos ido creando comunidad, intercambiando información y tratando de llevar nuestro granito de arena a que las cosas funcionen como deben funcionar y evitemos lo que debemos evitar y tengamos lo que tenemos que tener, ¿no? Sí, en este granito de arena uno muy importante, de hecho, y es uno de los factores en los que extrañamente aún no he indagado mucho en el podcast y es el tema del agua, ¿no? Que es tan importante como, bueno, el aire que respiramos o el agua que bebemos. Y es que además el agua está en absolutamente todo y directamente o indirectamente, desde que se riegan verduras, que el agua que se le da a los animales, la que nos duchamos, la que cae del cielo o no, la que encontramos en tap water, ¿no? El agua del grifo, a la que compras de distintas fuentes. Yo estoy comprando una francesa, después San Pellegrino, que es italiana, una también de los bosques de Estonia, la del grifo, eso sí que ni siquiera la toco, aunque he leído que en teoría es un poquito mejor en Estonia, seguro que es mejor que en España, pero igualmente no deja de ser grifo, las tuberías, a saber cómo están y todo. Y me interesaría mucho empezar como desde el principio, ¿no? ¿En qué momento te interesas tú por el agua en general? Vale, yo siempre digo que yo vengo del lado oscuro, ¿vale? Yo soy un especialista en tratamiento de agua que vengo de ponerle eso que tú te imaginas, esa palabra que empieza con M, al agua, productos químicos, cloro, aluminio, pergamanatos, más de 180 y tantos productos químicos que están autorizados para colocarle al agua potable, ¿no? Yo soy un especialista en tratamiento de agua y durante muchos años trabajé en la parte de tratamiento de agua, de ponerle productos químicos al agua. Yo tuve un hijo, Jesús Javier. Mi hijo nació con una enfermedad metabólica rara llamada CTP2, que es un problema en la beta-oxidación de los ácidos grasos. Eso nos hizo que mi hijo no podía comer prácticamente absolutamente nada. La comida de mi hijo, vivíamos en Venezuela, en aquella época se hacía en la Med Johnson aquí en Estados Unidos, se hacía esa comida para 7 niños en el mundo. Yo tenía que importarla desde Estados Unidos a Venezuela, armar una logística impresionante para que mi hijo no le faltara el alimento, pero al mismo tiempo, pues, contando con las posibilidades económicas que teníamos en esos momentos, ¿no? Y claro, mi choque llega cuando toda esta logística, todo este esfuerzo, toda esta inversión se hacía para cuidar la alimentación de mi hijo y después veníamos y nadie me decía que tuviera cuidado con el agua con que preparaba ese alimento, sabiendo yo de primera mano la cantidad de químicos que tenía esa agua. Además, vivíamos en una zona con un agua bastante mala, en la zona central de Venezuela, que adicionalmente a eso yo conocía la planta y conocía los químicos que se le colocaban a esa planta. De ahí pues empiezo a preocuparme por sistemas para quitarle esos contaminantes que podía tener el agua y podían específicamente afectar a mí. Lamentablemente mi hijo fallece, pues la enfermedad que tenía y las secuelas de la enfermedad fueron demasiado graves. Viene la crisis política en Venezuela, yo emigro a España y en España entro en contacto por primera vez con equipos de ósmosis inversa de uso doméstico. Yo los conocía a nivel industrial, pero en Venezuela, en América en general, inclusive aquí mismo en Estados Unidos, no se utilizaban estos equipos de depuración para uso doméstico, cuando ya en Europa ya estaban en uso. Me interesó muchísimo, empiezo a comercializar equipos de ósmosis inversa para uso doméstico, pero encuentro que si bien la ósmosis inversa era muy efectiva para eliminar las cosas malas que tenía el agua, más de 1.800 contaminantes que tenemos en el agua potable, en el agua que llega por la cañería a tu casa, produce un agua que es ácida y que es carente, porque lamentablemente no hay un sistema. La ósmosis inversa no hace raciocinio de qué es malo y qué es bueno. Ella simple y llanamente elimina tanto los contaminantes o la mayoría de los contaminantes como los minerales, los oligoelementos, toda esa cantidad de cosas que tiene el agua y que tiene que tener el agua para ser realmente alimenticia. Eso nos lleva a una investigación de cómo hacer para devolver al agua o reasignarle al agua esos elementos que realmente son beneficiosos y son necesarios en el agua. ¿Por qué? Porque un agua que está alcalina, que está carente, que le hemos eliminado todos los elementos,
La naturaleza odia el desbalance. Entonces ella va a tratar de balancearse. ¿Qué sucede? Tú ingieres agua ácida, ¿cómo la va a neutralizar ella? Robándote calcio de los huesos, potasio de los músculos, etcétera. O sea, fíjate que tú vas a un médico, cualquier persona va a un médico y le dice, mire doctor, yo sufro de acidez crónica, vivo con reflujo gástrico. Lo primero que te manda el médico es hacerte un examen de osteoporosis, ver el nivel de calcio que tú tienes en el hueso. ¿Por qué? Porque tu mecanismo automáticamente, si tú tienes acidez, va a tratar de neutralizar esa acidez robando esos iones alcalinos de los minerales que tú tienes en tu organismo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Una vez logramos depurar el agua, en aquel momento usábamos el sistema de osmosis inversa para eliminar esos contaminantes. Hicimos una fórmula para devolverle al agua 16 minerales esenciales que el ser humano necesita para su salud y no los produce por sí mismo, porque nunca debemos suplementar nada que nuestro organismo produzca porque lo volvemos vago. Pero hay cantidad de minerales que nuestro organismo no produce y necesita. Y normalmente podrían ser suplementados por la alimentación. Pero ¿qué sucede? Hoy por hoy, la lechuga no tiene los minerales que debería tener la lechuga, el tomate no tiene los minerales que debería tener el tomate, y las habas no tienen los minerales que debían tenerlos, y así vamos sucesivamente. ¿Por qué? Porque mi padrastro le gustaba mucho la agricultura, tuvo negocios agrícolas, y en aquella época tú sabías que si tú este año plantabas tomate, el año siguiente pasabas una rastra, quemaba para que quedaran esos minerales en tierra, pero no podías volver a sembrar tomate, tenías que sembrar papa. Y al año siguiente tenías que sembrar lechuga. ¿Para qué? Para que los terrenos se remineralizaran y pudieran aportar cada cosa su. Hoy por hoy, la agricultura es una agricultura intensiva. Y si tú siembras lechuga, y no solamente todos los años siembras lechuga, sino que sacas 3 cosechas al año de lechuga de ese mismo terreno, lógicamente los minerales de ese terreno están agotados. Y esa lechuga que tú estás consumiendo, que debería tener selenio, que debería tener zinc, que debería tener magnesio, que debería tener el molibdeno, no los tiene. Entonces, nosotros, a través del agua, al mismo tiempo que neutralizamos su pH, dejándola de ser alcalina, la cargamos de estos minerales esenciales y hacemos que el agua sea alimenticia, esté balanceada. ¿Para qué? Para que no robe esos minerales esenciales a tu organismo, sino que los aporte. Yo siempre hago el símil de que el agua es un medio de transporte, es el medio de transporte que va a llevar esos alimentos a nivel celular. Entonces, ¿qué es importante? Primero, que el agua llegue a nivel celular. Para ello, ¿qué necesitamos? Que el agua molecularmente esté microestructurada de manera tal de que a nivel celular pueda llegar a todas partes. El agua normalmente viene en clúster, viene en racimos muy grandes de moléculas. Eso lo hace muy ineficaz para llegar la hidratación a nivel celular a todas esas partes profundas a nivel celular del organismo. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez hemos depurado, una vez hemos remineralizado, microestructuramos el agua de manera tal de que logre ser muchísimo más hidratante, teniendo en cuenta como hidratación el medio que tiene el agua de llevar alimento a nivel celular. Entonces, esa es la magia que nosotros tratamos de hacer con el agua. Uno, eliminar los contaminantes. ¿Cuáles son los contaminantes que tienen el agua? Tienen 3 orígenes muy establecidos. Uno, es la contaminación natural. Simple y llanamente, hoy por hoy, la expansión de la humanidad, de los humanos a nivel de toda la geografía, nos ha hecho situarnos en sitios donde el agua no es saludable. Antaño, pues las sociedades crecían, se multiplicaban al lado de fuentes de agua saludables, morían si las fuentes de agua no eran saludables. Hoy por hoy, pues la medicina, el crecimiento demográfico, razones económicas, nos han hecho establecernos en sitios donde el agua no es saludable. O sea, fíjate el caso de Barcelona en España, tiene un agua que es súper dificilísima, un TDS de casi 800, cantidad de contaminantes. En Miami tenemos un agua contaminada con radón, un elemento radioactivo, segundo causante de muerte por cáncer de pulmón después del tabaco. Y esos son contaminantes de origen, del sitio de donde viene el agua. Después tenemos los contaminantes accidentales, todos esos productos químicos,
todos esos abonos, todos esos pesticidas, todos esos hidrocarburos, todos esos polifluoruros, toda esa cantidad de elementos contaminantes que terminan llegando al agua. Yo tengo una anécdota en España, cuando yo trabajé en España, me traen unos análisis de un pozo de agua. Los miro y me pareció extraño lo que me estaban mostrando y le digo yo al técnico, coño, repíteme estos análisis, por favor. Entonces me dice, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le ves raro? Yo, nada, que veo que tienes E. coli, apareció E. coli, bacteria relacionada con las heces, a 200 metros de profundidad. Yo nunca he visto E. coli a tanta profundidad, que esto me extraña. Entonces, quiero ver si la muestra no se contaminó. Y el tío casi se me echa a reír en la cara, ¿no? Por educación no se me echó a reír. Me dice, mira, lo que pasa es que tú vienes de América. América acá es un continente nuevo, pero aquí tenemos pozos sépticos desde la época de los romanos. Entonces, toda el agua a cualquier profundidad ha tocado, y me perdonas la palabra, mierda en algún momento. Así que, ¿por qué? Porque eso va bajando, va bajando, va bajando. Y lamentablemente ya aquí en Europa, pues a cualquier profundidad tenemos E. coli. Porque en cualquier momento el agua tocó cualquier pozo séptico de esto, que aquí los hay desde la época de los romanos. Entonces, claro, tiene razón. Lo mismo sucede no solamente con las heces, sucede con los productos químicos, sucede con los desechos, sucede con toda esta cantidad de cosas. Entonces son todos estos contaminantes que llegan accidentalmente al agua. Y después tenemos los contaminantes que llegan intencionalmente al agua, los que se le colocan en las plantas potabilizadoras, el cloro, el flúor, el aluminio, todos muy relacionados con enfermedades como el cáncer, Alzheimer, degenerativas, disruptores hormonales, toda esta cantidad de cosas. Y todo esto lo tenemos en el agua que llega en el TAP. La situación con el agua embotellada no es para nada mejor. Porque el 80%, 90% de las aguas embotelladas vienen del mismo sitio donde viene el agua del TAP, el agua del grifo, el agua de la cañería, ¿vale? Con los adicionales de que si no le colocas cloro, tienes que colocarle cualquier otro elemento químico para garantizar que tenga por lo menos una vida útil de 1 año en estantería. Entonces, eso te obliga, sí o sí, a cualquier embotelladora a colocar cualquier elemento. Lógicamente, utilizan elementos que no te den sabor, y lamentablemente al hacer eso pues nos están engañando pensando que tenemos un producto saludable, además de toda la publicidad que genera. En el agua es el mismo principio del alimento, debemos preferir alimentos de cercanía. Nosotros abogamos por un sistema que empezó en Europa hace unos 10, 12 años atrás y se llama tratamiento de agua en punto de uso. Tratar el agua justo donde la vas a usar. ¿Por qué? Porque evitas las cañerías, evitas las tuberías, evitas el tener que colocarle agentes bactericidas para proteger esa agua hasta que llega a tu punto de uso, ¿verdad? Y la estás tratando y tú tienes todo el control. Tú sabes cuando le hiciste mantenimiento a tu equipo, tú sabes que todo está en orden. Ese equipo no ha tenido ningún tipo de envasamiento de agua, de guardarla. Porque adicionalmente a eso, o sea, ten en cuenta, tú tomas San Pellegrino, aquí tú vas a cualquier restaurante, encuentras las aguas San Pellegrino encima de la mesa, sobre todo si son italianos. Ahora, imagínate, estamos en Miami, esa agua viene de Italia, o la Perrier que viene de Francia. No solamente toda la logística y toda la huella de carbono que puede tener una botella de esas, aunque venga en vidrio, hasta que llega a una mesa de un restaurante en Miami, de una pizzería en Miami, ¿no? No solamente lo que se ha tenido que hacer para proteger la durabilidad, el transporte, el almacenamiento. En este caso, tú tienes que tener por normativa que garantizar que el agua no se pudra, no se descomponga en por lo menos unos 3 años, con lo cual tienes que recurrir a bactericidas como Ozono o cualquier tipo de productos de estos de que te garanticen la estanquidad del agua. Y después tienes lo que se llama la contaminación acumulada. ¿Qué sucede? Lo que tú hablabas de que el agua se utiliza para el riego, el agua se utiliza... Entonces, suponte de que tú tienes aquí, el agua tiene un contenido de mercurio que teóricamente está debajo de lo que la Agencia de Protección Medioambiental te indica para el agua. Pero ¿qué sucede? Ese mercurio viene de aquí, de los canales, viene del mar. Y entonces cuando comes el pescado, cuando comes el marisco, cuando comes los crustáceos que vienen de ese mar, tienes la otra dosis de mercurio. Cuando comes las lechugas, los tomates, los aguacates que han sido regadas con esa agua rica en mercurio, estás poniendo mercurio en tu organismo, y es lo que llamamos la contaminación acumulada. Cuando empiezas a sumar toda esta cantidad de cosas, estás excediendo por 20, por 30 y por 50 la cantidad de mercurio que tu organismo puede asumir.
Me perdono porque yo cuando empiezo a hablar de No, agua... pues, no, genial. O sea, la idea precisamente es tener una conversación en la que, ostras, me estás enseñando un montón. Ya te digo, me gusta entrar en este aspecto, llamémoslo virgen, precisamente porque entonces no, si voy a consumir cierto tipo de información, ya sabes que está muy sesgada, ¿no? Me enseñarán las instituciones lo que ellos creen que yo debo aprender, cuando en general la mayoría de personas, el 99%, tenemos esa perspectiva de que si está disponible para todo el mundo, señal que es sano. Pero como estamos viendo, como nos estás indicando, y algo sí que había mirado por ahí, es una contaminación pura, además de aprovechándose, que es un elemento que no podemos pasar 2 o 3 días sin poder consumir agua, ¿no? Entonces, es el sitio por donde también se transmiten más enfermedades, por donde se transmiten más químicos, ya sea directamente o indirectamente. Y claro, me hace pensar, ¿no? Si Bill Gates es la persona que tiene más terreno en todo Estados Unidos y está promoviendo una agenda vegana y hamburguesas vegetales de productos que no le daría ni a su peor enemigo, me pregunto, ¿qué agua, Jesús, crees que Bill Gates toma? O sea, él que seguramente lo tendrás calculadísimo, ¿no? No sé si ha comprado uno de vuestros filtros o cómo lo debe estar haciendo. Mira, realmente es interesante esto. Ten en cuenta de que hoy por hoy existen ETF, existen bolsas donde en la bolsa, vamos a decirlo así, se cotiza el agua, se cotiza agua potable. Cada día queda menos agua potable en el mundo. ¿Por qué? Porque las grandes compañías que manejan el agua embotellada, que son Coca-Cola y Nestlé, han ido comprando todos esos reservorios de agua que existen. Colombia, por ejemplo, es el país del mundo que más fuentes de agua potable natural tiene per cápita, y más del 90% de los yacimientos de agua de Colombia ya han sido comprados por las transnacionales. Se están apoderando de toda el agua potable que existe. Ahora bien, ten en cuenta, fíjate quiénes están manejando el agua potable. Los grandes manejadores del azúcar, ni más ni menos. Coca-Cola y Nestlé. Entonces, ¿cuál es el interés que pueda tener Coca-Cola o Nestlé en que tú tengas disponibilidad de un agua buena en tu casa? Ninguna, absolutamente. Total. Entonces, ¿por qué? Porque a ellos les interesa incluso más que venderte una botella de agua, venderte una botella de refresco, venderte una botella de zumo, venderte una botella de azúcar líquida, ni más ni menos. Entonces, ¿y quiénes son los que manejan el cabildeo acá en Estados Unidos? No sé si conoces la figura del cabildeo. No sé qué. En Estados Unidos no hay corrupción porque el soborno es legal. Vale, o sea, oficialmente no hay corrupción porque se está sobornando legalmente. Exactamente, o sea, vale. Tú simple y llanamente, tú quieres que se hagan leyes a tu favor, tú quieres que se hagan cosas a tu favor, tú pagas a un cabildero que además legalmente puede ser el hermano del presidente, el hijo del presidente, el hijo del gobernador, el hermano del gobernador X, y le pagas para que él interceda por ti para legislar a tu favor, para conseguir un contrato, para conseguir todo eso. Y eso lo pagas con un cheque y lo declaras al impuesto sobre la renta, y el que lo recibe lo declara al impuesto sobre la renta y es legal. En Estados Unidos, hasta hace pocos años, la industria que más cabilderos tenía y que más dinero gastaba en cabildeo era la industria del tabaco, la industria del cigarrillo. Hoy por hoy es la industria del azúcar. La industria del azúcar es la que mayor dinero y mayores cabilderos tiene en todo Estados Unidos para proteger todas estas cantidades de leyes. Entonces tú te pones a ver, yo estuve participando en la redacción de la ley de aguas del estado de la Florida y me tuve que levantar de la mesa y les dije, señores, ustedes quédense con esto porque yo no voy a seguir aquí. Porque aquí, o sea, la ley, ¿cómo se hacía? Agarrar a la potabilizadora de agua y decirle, mira, ¿cuánto es lo mínimo de plomo que tú me puedes dar en el agua? 20. Ok, entonces te vamos a poner mínimo 25, para que tú estés tranquilo. Señores, pero estamos viendo cuánto plomo puede soportar una persona. No, es que eso no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es que la planta pueda trabajar sin necesidad de cubrir multas para hacer inversión. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos simple y llanamente. O sea, nosotros no podemos permitir delegar ese cuidado personal a personas que son parte interesada. ¿Por qué? Porque el mismo que te trata el agua es el mismo que se autocontrola, es el mismo que se hace los análisis, es el mismo que te dice que eso es bueno. Fíjate, ahorita, hace 2, 3 días, apareció la noticia. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estaba aprobando cantidades de perfluoruros
de contaminantes que se llaman perennes en el agua, 5 veces mayores a las que admite la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, que al mismo tiempo son 28 veces mayores que las que reconocen, las que recomiendan las organizaciones no gubernamentales. Entonces, cada quien, y tú sabes quién es el que maneja la OMS, lo acabas de nombrar hace poquito. Sí. Eso es Bill Gates Company. Sí, son los mismos mismos que decían, de Bill Gates, sí, que la Organización Mundial de la Salud te permita perfluoruros, que son cancerígenos súper reconocidos, en cantidades que casi superan 120 veces las cantidades que las organizaciones no gubernamentales relacionadas con la salud recomiendan. Y después nos extraña que tengamos, bueno, que a niños con autismo, después calcificación de la glándula pineal, o sea, un montón de factores que, enfermedades crónicas, al fin y al cabo, que es lo suficiente para no poder culpar a nadie, porque claro, lo dejas pasar a 5 o 10 años, cada vez va empeorando y dices, no sé de qué viene esto. Claro, me has ido metiendo el veneno poco a poco, ¿no? Y el cuerpo no puede tolerarlo. Y lo que es más importante, que si lo sabes, no lo puedes demostrar. Sí. Porque es lo que pasa, o sea, aquí fíjate, hay una película que fue hace 3 o 4 años que se llama en inglés Dark Water, Aguas del Terror, creo que se publicó en español, y es el caso de la contaminación de DuPont, precisamente con perfluoruros, de unos pozos que causaron cantidades de cáncer, y eso sucede en cualquier parte del mundo. Y en esos pozos, por ejemplo, la cantidad de perfluoruros que había estaba inferior a lo que la Organización Mundial de la Salud está ahorita, o sea, estaba recomendando, que tuvieron que echarlo para atrás por lo duro que le dieron, y se demostró en ese juicio, y la DuPont tuvo que pagar no sé cuántos miles de millones de dólares a personas, porque pudieron demostrar la relación directa entre esos perfluoruros y los cánceres que tuvieron. Pero eso no es fácil. Y ese es el problema, que no somos conscientes de toda la cantidad de agua y presumimos de que si viene por el tubo y la dejan llegar, a mí me da no sé si darme risa o darme miedo cuando la gente dice, no, es que si las leyes permiten, si el agua es potable no quiere decir saludable, potable quiere decir única y exclusivamente que no va a haber una relación directa entre el vaso de agua que tú te estás tomando y tu entrada por la emergencia del hospital. Punto. Eso es lo que quiere decir potable. Sí. Lógicamente, los recursos que mencionemos, como la Dark Waters, el documental que mencionabas, lo pondremos en las notas del episodio. Entonces, claro, muchas personas al escuchar esto van a pensar en esa osmosis inversa que mencionabas, pero comentabas que, claro, también eliminan, bueno, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Es como, por ejemplo, si cogemos leche cruda, que tiene montones de vitaminas, minerales, casi todo, es súper completo, pero después la pasteurizamos, sí, se nos va lo potencialmente malo, para que no haya contaminación cruzada o lo que sea, ¿no? Ahora que estamos vendiendo en masa, pero también se va todo lo bueno, ¿no? Entonces termina un producto nuevo que le llamamos igualmente leche, pero tenemos que diferenciar que son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué diferencia hay entre una osmosis inversa y entonces el filtro que vosotros ponéis? Le dejáis pasar las cosas buenas, pero ¿esto cómo lo habéis conseguido? O sea, ¿qué tipo de tecnología hay detrás? ¿Qué cosas dejáis pasar y habéis decidido pasar y qué otras no? Para entrar un poco en detalle en el filtro que vosotros ponéis. Vale, ok. No, lamentablemente no existe un rayo láser que tú elimines lo malo y dejes pasar lo bueno, o un policía que... Lamentablemente nosotros ponemos una barrera, ya nosotros utilizamos una tecnología que es más avanzada que la osmosis inversa. ¿Por qué? Porque los contaminantes no paran. Y hoy por hoy estamos con los nanocontaminantes. Ya tenemos nanoplásticos en placenta, en testículos, en el cerebro. 80% de la sangre humana, incluso bien los estudios de los que habían analizado, digo, seguro que en 1 o 2 años ya habrá el 90 y pico % de la... O sea, los bebés ya están expuestos a los microplásticos antes de nacer incluso. Sí, pero ya es que no estamos en microplásticos, ya estamos en nanoplásticos. Sí, de los que entran dentro de la célula, ya son capaces de entrar a nivel celular. Entonces, adicionalmente a eso, bueno, no sé si habrás oído hablar de los nanobots y adicionalmente a eso, una cantidad de nanocontaminantes que se han ido descubriendo y masificando. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que la tecnología de la osmosis inversa es una tecnología de la NASA de los años 60 que se desarrolló simple y llanamente para purificar la orina de los astronautas y poder beber el agua. Ostras, no lo sabía. Porque sí, es que la tecnología viene de ahí, porque llevar 1 kilo de agua, llevar 1 litro de agua de aquí a la Luna era muy costoso. Claro. Y tenías una recirculación. Entonces la NASA desarrolló la osmosis inversa simple y llanamente para quitar a la orina, poder depurarla
y poder reutilizar esa agua. ¿De acuerdo? Ya lamentablemente tenemos estos tipos de contaminantes sobre una membrana de osmosis inversa, pasan nanoplásticos, pasan nanobots, pasan nanocontaminantes, que lo vamos teniendo. ¿Por qué? Porque el plástico no se desintegra. Todo el plástico que se ha producido en el mundo está en el mundo. ¿Por qué? Porque se supone que durará 1000 años, pero el plástico se empezó a hacer hace 100. Entonces, todo el plástico que se ha fabricado en el mundo sigue aquí en el mundo. Lo único es que cada vez se va haciendo más pequeño. Entonces, hace 20 años teníamos microplástico, ¿por qué? Porque el plástico se ha ido desintegrando y eran microplásticos y ya vamos por nanoplástico. Entonces, hemos creado una membrana más, con un poro más pequeño que el de la osmosis inversa, lo cual nos garantiza la eliminación de los nanoplásticos. Una vez hemos pasado por esa membrana, ahí eliminamos todo lo bueno y todo lo malo. También hay un efecto de que el agua viene en clúster, viene en macromoléculas. Ninja de la vida, si te apasiona la salud ancestral, desenmascarar dogmas nutricionales, construir un cuerpo fuerte y resiliente al paso del tiempo, entonces seguro que también te habrás sentido un bicho raro, un incomprendido. Para mí es difícil intentar explicar sin sentirme juzgado por qué mi dieta se basa en carne roja sin verduras, por qué tomo el sol sin crema, por qué no tengo gafas de sol o por qué no utilizo Bluetooth. Hay días que es frustrante escuchar los juicios de personas a las que en el fondo no les interesa la salud hasta que la pierden, pero son los mismos días donde veo que la cola de la farmacia es más larga que la de la carnicería. Y recuerdo por qué tengo este podcast. Si estás aprendiendo algo de este episodio igual que yo haciéndolo, imagínate todo lo que puedes aprender de salud, cuerpo, entorno y de hábitos en nuestra comunidad privada, sociedad.ninja. Uniéndote, estarás ayudándome a divulgar, apoyando económicamente a este proyecto que es 100% libre de patrocinadores, sin publicidad, totalmente independiente y sin terceras partes que puedan manchar la genuinidad de la información. Pero no solo esto, sino que uniéndote formarás parte de una tribu de más de 1000 ninjas de la salud y de la vida como tú, que intentan mantener intacto el instinto de tener una mente curiosa, para no olvidar que los hechos y el sentido común no entienden de títulos o agendas. En Sociedad Ninja compartimos datos, debates, experiencias de nutrición, fitness, salud y noticias que no verás en los medios tradicionales, pero sobre todo compartimos valores. Entra a formar parte de un círculo de personas con esta llama interior que quieren encender más que el fuego de campamento que usaron nuestros ancestros, también para transmitirse experiencias, historias, sed de aprendizaje, pensamiento crítico, inquietudes e información crucial para la supervivencia. Porque estamos ante la supervivencia de la salud del hombre y lo que sepamos ahora nos avanzará a los cambios que nos deparen los mercados. No creo que haya sido alguna vez algún encuentro o un retiro de fin de semana donde las comidas sean exclusivamente de carne de pasto. Pues así lucen los retiros y quedadas de Sociedad Ninja que organizamos por toda España y alrededor del mundo. Avánzate a los cambios que vienen y adelántate a la enfermedad aprendiendo sobre salud ancestral, pero también sobre las otras temáticas del podcast: dinero, mente, mundo, con montones de chats tan vivos como sus miembros, episodios exclusivos multitemáticos, audiocursos y boletines. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Grupos que son 60, 70, 80 moléculas de agua junto con sus contaminantes que al pasar por esa membrana revientan porque solamente permite pasar la molécula de agua sola. Entonces, una vez hemos logrado eso, tenemos un agua, yo siempre digo que ahí yo tengo un lienzo en blanco. Ya eliminé, tengo un lienzo en blanco. Si yo esa agua la consumo, ¿qué sucede? Es lo que te digo, es un agua carente, un agua desbalanceada, un agua pura, es un agua ácida. Ella va a tratar de balancearse. Y al mismo tiempo el agua tiene memoria, va a tratar de volverse a agrupar en los macroclústeres que ella venía. Entonces aquí sometemos al agua a varios procesos. Uno, remineralizamos. Volvemos a colocar 16 minerales esenciales en grado alimenticio, biodisponibles y plasmáticos para que el agua vuelva a ser un elemento completo, un alimento. Nosotros somos la única empresa que estamos certificados por la FDA, por la Agencia Federal de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, porque nosotros consideramos el agua un alimento y como tal lo tratamos y como tal lo cuidamos. La normativa, por regla general, para los que tratan con tratamiento de agua es la Agencia de Protección Medioambiental, la AIP,
que es la que se regulan las demás empresas que trabajan con tratamiento de agua. Nosotros no regulamos por la FDA. Todo lo que nosotros utilizamos dentro del equipo es grado alimenticio o grado farmacéutico, ¿vale? Entonces, estos minerales que utilizamos son grado plasmático, son biodisponibles y están muy equilibrados con una fórmula patentada en el cual la biodisponibilidad de cada uno de ellos va acorde con las necesidades que tenemos de estos elementos. Después de que hemos logrado esto, este balance de estos 16 minerales hace que el agua sea ligeramente alcalina, aproximadamente entre 8 y 8.5. Un pH que es suficientemente alcalino como para neutralizar los grados de acidificación normal que la vida cotidiana nos da, una alimentación a veces con alimentos ultraprocesados, con bebidas embotelladas, con azúcares, con estrés, con no cumplir los ciclos circadianos. Esta agua ligeramente mineralizada, ligeramente alcalina, nos ayuda a compensar toda esta cantidad de cosas. También pasamos el agua por un lecho de zeolita que hace que la molécula de agua borre su memoria y no vuelva a tratar de hacerse los clústeres con los que ella venía, sino que se estructura en su sistema primigenio, en su sistema ancestral, que es el hexagonal. Entonces, tenemos microestructuras de 6 moléculas de agua que son muy pequeñas. Yo ahí comparo, o sea, imagínate, como decíamos, la hidratación es llevar alimentación a nivel de célula. Entonces, eso es como si yo tratara de entregar la correspondencia en el centro de Madrid o en Nueva York, ¿verdad?, en un camión de 18 ejes. No podría llevar la correspondencia a todas partes. ¿Por qué? Porque me quedaría atascado, porque no podría cruzar en la esquina. Si en vez de eso utilizo patinete, utilizo bicicleta, utilizo cuestiones, puedo llegar a todos los sitios y llevar esa alimentación. Una vez hemos logrado esa microestructuración, ionización y alcalinización, tenemos el agua realmente disponible, grado alimenticio, que va a ser un suplemento no solamente protegiéndote de los contaminantes, sino aportándote todos esos elementos saludables que tu organismo necesita para su correcto funcionamiento. Además de eso, nuestro equipo fue diseñado de una forma modular. ¿Qué nos ha permitido eso? Nos ha permitido, por ejemplo, la persona que nos compró un equipo cuando utilizábamos todavía la membrana de ósmosis inversa, hoy ya, al cambiar su membrana, al vencerse su tiempo de 36 a 48 meses que dura una membrana, pues recibe ya una membrana de nueva generación sin necesidad de cambiar un equipo. Nosotros, la fórmula de la remineralización de los 16 minerales ha cambiado 3 o 4 veces en los últimos 10 años que tenemos comercializando. ¿Por qué? Porque hay nuevas investigaciones, porque hay nuevas cosas. Por ejemplo, hace 4 o 5 años salieron los estudios de que las aguas ricas en sílice permitían la quelosis del aluminio, que está muy relacionado con el Alzheimer. Entonces, en ese momento, nosotros en nuestra remineralización incluimos sílice. ¿Por qué? Porque la ciencia nos estaba demostrando de que eso iba a ayudar a la persona que consumía el agua con la quelosis de aluminio a eliminar esos metales pesados que tenía su organismo. La última actualización, la cantidad de magnesio y la variedad de magnesio que utilizamos cambió y rebajamos la de calcio. ¿Por qué? Porque salieron estudios, encontramos estudios en el cual calcio y magnesio son antagónicos, compiten entre sí por los mismos espacios y en la actualidad pues estamos prefiriendo a nivel de salud magnesio que calcio. Entonces actualizamos. La persona no tiene que comprar otro equipo, no tiene que preocuparse de eso. Cuando él cambia su cartucho número 5, que es el de remineralización, pues ya recibe un cartucho actualizado y va teniendo todas las mejoras que nosotros vamos logrando a través del I+D, a través de los estudios constantes. Hace 3 o 4 años, Carlos Estró, no sé si lo conoces. Claro, sí, ha venido al podcast también y también encantó a la audiencia la conversación que tuvimos y, lógicamente, su libro. Y hay muchos contenidos cruzados y de temas de interés con Carlos y sin duda, sin duda. Carlos es muy buen amigo y me trae a colación los estudios que habían sobre el deuterio. Y a eso quería preguntarte también. Teníamos que llegar ahí porque de esto se habla, o sea, sí se habla más veces de lo que son los disruptores hormonales, endocrinos. Entonces, claro, eso se escucha mucho más, pero cuando la gente dice deuterio, creo que nos podrías, Jesús, comentar un poco sobre estos estudios que te pasó Carlos, qué conclusión llegasteis, si habéis hecho algo respecto a esto con los filtros. Ok. El deuterio es una variedad de hidrógeno, ¿vale?
el hidrógeno es el átomo más pequeño que hay. Básicamente es un electrón y un protón, un negativo y un positivo. Dentro de estos hay variedades. El deuterio es una variedad de ellas, que es un átomo de hidrógeno más pesado porque tiene un electrón, un protón y un neutrón. ¿Vale? Entonces, simplemente es un 33% más pesado porque tiene otro pedacito ahí. Del deuterio se hace el agua pesada que se utiliza, algunas personas la han oído hablar, se utiliza en la industria nuclear. ¿Vale? Es lo que se utiliza en los reactores, es lo que se utiliza para toda esta cantidad de cosas. En términos generales, el 15% del hidrógeno es deuterio. Lógicamente, nosotros tenemos agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, y de todas esas moléculas de agua, de esos 2 billones y billones de átomos de hidrógeno que hay en un vaso de agua, el 15% normalmente es deuterio. El deuterio trabaja en la creación del agua mitocondrial, a nivel de mitocondria, ¿vale? Y al encajar, en vez de hidrógeno, deuterio en la producción de esa agua mitocondrial, que al fin y al cabo, sea de mitocondria o sea de la lluvia, es H2O, es un agua, ¿vale? Cuando esa agua es creada con deuterio, ese átomo de hidrógeno es un átomo de hidrógeno pesado llamado deuterio, es mucho más propenso al cáncer, al desarrollo de cáncer y al desarrollo de todas estas enfermedades. Entre cambios muy pequeños en la cantidad de deuterio del agua y los productos que consume, crean geométricamente mejoras en el desarrollo de enfermedades como el cáncer. Y aguas muy reducidas en deuterio han demostrado una ayuda espectacular en el tratamiento y la cura del cáncer. ¿De acuerdo? Lógicamente, como la fuente más grande de deuterio que tiene un ser humano es a través del agua que consume, hay muchos productos, el café tiene mucho deuterio, el chocolate tiene deuterio, hay muchos productos que tienen deuterio, pero indudablemente el 80-85% del deuterio que tú puedes ingerir proviene del agua. Teóricamente, producir agua baja en deuterio es sumamente costoso. Se hace en plantas nucleares, los iraníes te venden agua baja en deuterio. ¿Por qué? Porque ellos simple y llanamente producen agua pesada, agua rica, enriquecida en deuterio para las plantas nucleares, les sobra agua baja en deuterio y te la venden por esos procesos. Y después se logra bajar la cantidad de deuterio en aguas glaciares. Aguas que se congelan y descongelan a diferentes grados, se van reduciendo, va quedando el deuterio atrapado en el hielo y las aguas sucedáneas, o sea, una forma empírica de hacer agua baja en deuterio en tu casa, entonces pones un recipiente con agua, la dejas congelar, se va a congelar las partes de afuera, sacas la de adentro, la vuelves a congelar, se va a congelar la de afuera, y a medida que has hecho eso 3 o 4 veces, el agua que te va quedando resultado va siendo más baja en deuterio. No sé si me he explicado. Sí. Bien. Eso, como realmente es un proceso de densidad, y nosotros en la nueva membrana que hemos hecho para los equipos, aprovechamos que el poro es sumamente pequeño, hemos logrado, a través del número de vueltas que tiene la membrana, lograr reducir la cantidad de deuterio entre un 8 y un 20% en el agua que producen nuestros equipos. Entonces, eso es otra mejora, por ejemplo, que los que han adquirido nuestro equipo reciben cuando cambian la membrana, que la cambian porque se tiene que cambiar cada periodo de tiempo, y prácticamente ni se entera de todos estos avances que nosotros vamos logrando. Adicionalmente a eso, yo patenté este año el primer equipo de deuterio empobrecido a nivel doméstico, a pequeña escala industrial. Y ya estamos a nivel de fabricación de prototipos y posiblemente para el año que viene lo tengamos en el mercado. Que sería como una adición al filtro, es como un filtro. Va a trabajar con el agua que produce el filtro para lograr, ya tenemos un 8% garantizado menos de deuterio, a nivel de, ya tenemos las pruebas de laboratorio y toda esa cantidad de cosas, pero queremos lograr agua muerta en deuterio, estamos hablando de menos de 15 partes por billón de deuterio, que ya son aguas para tratamientos cáncer. Wow, claro. Y que podrá tener la gente esas son aguas que normalmente te cuestan
entre 20 y 50 dólares el litro. El litro, uff, una botella de estas. Y la vas a poder hacer en tu casa como harías un café. Sí. Claro, yo tengo clarísimo que aún no sé muy bien dónde voy a vivir en el futuro, pero una de las cosas, lo voy a hilar perfecto porque has mencionado el agua de la lluvia y también, ya que estamos hablando del filtro, también quiero mis filtros, lo menos deuterio posible, lo menos contaminada posible. ¿Hasta qué punto se puede consumir o aprovechar el agua de la lluvia en una persona que a lo mejor viva en plan ermitaño en el monte, que diga yo quiero ser lo más autosuficiente posible? ¿Y qué contraste o qué tipo de sinergia puede haber con un filtro de este? ¿Realmente el agua de la lluvia hace falta también filtrarla? Entiendo que sí, solo por poner mi sentido común y ver todas estas estelas que hay aquí en Europa de los aviones tirando cosas por ahí que nos va a llegar segurísimo en el poca agua que nos va a llover de forma artificial. Entonces, claro, me pregunto, ¿el agua de la lluvia se tiene que consumir y de no poder consumirse sin ser tratada, se podría tratar con este filtro? Sí, lógicamente, toda agua la puedes tratar con este filtro. El agua de la lluvia, como tú lo dices, va a tener una contaminación. Toda agua que tenga distancia entre donde se produce, de donde se saca, a donde se consume, entre más distancia haya, menos saludable es. Eso es así de fácil. ¿Por qué? Porque necesita medios de transporte, medios de envasamiento, productos químicos para protegerla, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú tienes el agua en una nube hasta que llega al sitio, al vaso donde tú la vas a consumir, ahí va a pasar cantidad de contaminantes en la atmósfera. Lógicamente, serán menos probablemente los que te puedan llegar por una tubería. ¿Por qué? Porque no tendrá cloro, no tendrá aluminio, no tendrá toda esta cantidad de cosas, pero sí va a tener otros contaminantes. Pues hay sistemas, ir a un sistema de destilación y después remineralizar con agua de mar, porque si tomas un agua destilada, como decíamos, un agua ácida, un agua caliente, un agua que te va a hacer daño, tendrías que neutralizarla con agua de mar, pero te va a ser mucho más complicado. El destilador depende de qué tipo de destilador. El mismo destilador si un destilador de cobre te va a dar metales pesados en el agua, si un destilador de vidrio es sumamente frágil, cantidad de cosas. Todo eso lo puedes lograr a través de un equipo índalo, ¿no? En el cual vas a tener una depuración perfecta, una remineralización perfecta, una reducción de deuterio y te va a garantizar un agua no solamente que no te va a hacer daño, sino un agua saludable que te va a ayudar grandemente en todo tu proceso de salud, en todo tu proceso de bienestar. Antes de preguntarte por el precio, porque claro, a mí cuando pienso en estos filtros no es solo el agua que voy a beber, sino también en el ducharme, ¿no? Porque muchas personas esto no lo consideran, pero realmente la piel, al ser el órgano no solo más grande, sino que es pura absorción esto, es uno de los factores que también hay que considerar. Entonces quería preguntarte si es un filtro por casa o un filtro por fuente de consumo, para llamarlo así. Pero antes de preguntarte por esto y por el precio, es también esta manera de remineralizar el agua que tenéis. Digamos que el filtro no es solo el filtro, sino que también, o sea, por como lo has explicado, me he imaginado como una especie de cartuchos de suplementos de magnesio de no sé qué que hay que ir como actualizando, ¿no? Porque claro, igual que cuando consumes un suplemento de magnesio se te termina, pues entiendo que este suplemento, en vez de tomarte tú algo, va directamente al agua o algo así. Es como me lo imagino. A ver si me lo explicas cómo lo tenéis. Ok, el equipo tiene 5 cartuchos, ¿vale? En el cual 3 cartuchos son de prefiltración. Un cartucho es el de ultra nanofiltración, que es el equipo lo que sustituyó a la ósmosis inversa, que es donde eliminamos ya todo tipo de cosas y reducimos deuterio. Después tiene el quinto cartucho, que es donde se hace la magia, donde están los 16 minerales, donde está la zeolita que microestructura el agua, donde está un carbón activado que te da un sabor de boca muy espectacular del agua, porque una de las grandes ventajas que tiene el agua índalo es su muy, muy agradable sabor, en el cual, porque si nosotros logramos un agua espectacular, pero que sabe mal, que los niños no la quieren tomar, que las personas no les gusta, pues hacemos poco beneficio. Entonces hemos logrado eso. Una de las cosas que nosotros logramos es eso, que el agua, adicionalmente de lo saludable que es muy agradable de sabor. Lógicamente, estos cartuchos tienen diferentes tiempos de vida útil. El equipo tiene una microcomputadora, un microordenador que analiza el agua de entrada
Ujú. y la cantidad de agua que consume. A base de eso hace sus cálculos y te dice cuánto dura cada uno de los cartuchos. Vale. Entonces, él te va a avisar cuando hay que cambiarlo. Pero en términos normales, cartucho número 1 suele durar en una casa promedio de 4 personas. Y estamos hablando del equipo de agua de tomar y cocinar, ¿vale? Todo lo que es agua que entra entre el organismo. Porque tenemos dos tipos de tratamiento. El agua que es para exteriores, que es para la ducha, ¿vale? Y el agua que es para tomar. Esta es el agua para tomar. Estamos hablando del agua para tomar. Cartucho número 1 tiene una duración de 9 a 12 meses. El 2 y 3 de 12 a 18 meses. El número 4 de 36 a 48 meses y el número 5 de 18 a 24 meses, ¿vale? Dependiendo de la calidad de agua y la cantidad de agua que consuma. Normalmente, ya te digo, esas son duraciones para una familia de 4 a 6 personas que utilizan el equipo para agua para tomar y cocinar, y hacer batido, y hacer café, todo lo que es agua de entrada. Después, para el agua, que ya es para bañarse y toda esta cantidad de cosas, tenemos dos tipos de sistemas. Tenemos unos sistemas que son para toda la casa, que se colocan en casas. Y después, para apartamentos y para personas que no pueden hacer la inversión para un equipo para toda la casa, tenemos también filtros para la ducha, ¿vale? Que se colocan directamente en la ducha o directamente en el shower, ¿vale? Entonces, ahí esos filtros eliminan los contaminantes que normalmente absorbemos a nivel de piel, pero ahí no remineralizamos, no ionizamos, no reducimos deuterio, entonces es un equipo totalmente diferente. Y estos cartuchos, por ejemplo, el equipo que es para toda la casa, la media, lo que va adentro, se cambia cada 5 años y los equipos de ducha de casa duran de 6 meses a 12 meses. Genial. Claro, aunque no tenga muy claro dónde voy a vivir, dónde voy a instalar esto, lo que sí ya tengo muy claro es convencer a mis padres para, no solo para ellos, sino también cuando vaya yo, para estar un poco tranquilo, ¿no? Ahora mismo estoy viviendo en, en Estonia, ya me queda muy poco, pero a la vez, claro, cuando voy, una de las cosas que odio más de aquí, no hay muchas cosas, pero una de las cosas es no encontrar agua de mar. No venden agua de mar filtrada como puede haber, por ejemplo, en España. Así que, lógicamente, cuando llego ahí a mi casa, ya tengo un pedazo de botellas que me he comprado precisamente por esto. Y una de las cosas que quiero convencerles también es precisamente el filtro vuestro. ¿A qué precios movéis en todas estas variantes que habéis dicho, tanto el filtro para beber como el de la ducha y demás? Porque me queda constancia, aunque sois una empresa en Estados Unidos, en Miami, que habéis hecho y estáis haciendo instalaciones en España y alrededor de Europa, ¿no? Sí, nosotros tenemos presencia en España, estamos en Barcelona y en Alicante, ¿vale? Y trabajamos todo lo que es la península ibérica y todo lo que es Europa desde España, ¿no? Andamos a Islas Canarias, a Baleares, el resto de Europa y todo lo que es España. Trabajamos ahí y aquí en América, pues estamos en Miami, tenemos oficinas en Panamá, que cubrimos Centroamérica y el norte de Sudamérica, tenemos Chile y tenemos México. Y desde Miami, Miami es la capital de Latinoamérica, despachamos a todos los países de Latinoamérica y a los 50 estados de Estados Unidos, ¿no? Sí. El presupuesto, si una persona que se esté viviendo, por ejemplo, cerca de Barcelona o en algún sitio de España. En España tenemos el Indalo Rock, salen 3.495 euros, ¿vale? Tenemos opciones de financiamiento bastante cómodas, en el cual puede pagarlo, yo creo que es hasta 60 cuotas. Y tenemos sistemas para la instalación profesional de los equipos en cada una de las casas. Y claro, esto de mantenimiento de este rango de meses que comentabas, ¿no? Que hay que cambiar dependiendo del Los consumo. cartuchos salen entre 40 y 60 euros cada uno, y ya te digo, el primero te dura 1 año, 2 y 3 aproximadamente 2 años, el 4 te dura de 5 a 7 años, el 5 te dura la de 2 a 3 años. Sin duda es más barato que todas las botellas de San Pellegrino y aguas que he estado comprando embotelladas. Muchísimo más barato y adicionalmente a eso muchísimo más saludable, porque adicionalmente a eso ten en cuenta que todas las aguas carbonatadas son muy buenas, pero son muy ácidas, ¿no? Y eso siempre crea problemas. Se pueden tomar, si al comer, en vez de tomar una copa de vino, tomas una copa de agua mineral con gas, pues no te va a hacer daño y hasta te puede ayudar en la digestión. Pero como solución de hidratación constante, además de que tú no vas a cocinar con San Pellegrino, no vas a hacer el café con San Pellegrino, no vas a hacer el zumo con San Pellegrino, etcétera, 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 ¿no?
Total, muchas gracias, Jesús, por la conversación de hoy. No sé si hay alguna cosita que hayas pensado, uy, esto lo tenemos que mencionar sí o si crees que hemos tocado un poco todos los temas por encima. Hemos tocado muchos temas por encima, pero Sí. de esto podríamos estar hablando meses y meses y meses. Lamentablemente, la salud para mí está basada en 3 A: agua, aire y alimento. Ujú. Gracias a Dios, de un tiempo para acá se está hablando mucho de la A de alimento, de pensar en alimentos ultraprocesados, en alimentos de cercanía, en alimentos que tienen productos químicos, que perjudican la salud y todo. Pero los dos grandes olvidados son agua y aire. Yo siempre pongo el ejemplo, como te dije, yo vengo del lado oscuro, yo vengo del tratamiento de agua. Al pasar a este lado de la barrera, empecé a estudiar nutrición, hidratación y toda esta cantidad de cosas. A mí me da risa, siempre lo pongo como ejemplo. Cuando tú abres un libro de nutrición, en la primera página te dice hay 4 grandes macroalimentos: proteínas, grasas, carbohidratos y agua. Cuando pasas la segunda página, todo el mundo se olvidó del agua. Y seguimos con carbohidratos, proteínas y grasas. Y punto. Y no nos damos cuenta que el agua es el principal alimento, el alimento que con diferencia más consumimos y que más aporta a nuestra salud o a nuestra enfermedad. Y tenemos que pasar a darle un ojo al agua y darle la importancia que a nuestra salud y a nuestra vida merece. Totalmente. Espero que la conversación de hoy haya servido a la audiencia para plantar esta semilla y tener en cuenta esto que acabas de decir. Más adelante, sin duda, podremos incluso, si te animas, a tener una conversación que sea específica de algo específico del agua, que digas esto es un tema interesantísimo que podemos estar hablando 1 hora específicamente, pero hoy para iniciar a abrir este melón. Sí. Cuando tú quieras. Bueno, por ejemplo, lo que hablamos de los disruptores endocrinos. El plástico en una botella plástica tiene 17 elementos que son cancerígenos o disruptores hormonales o endocrinos. Hace 15 años nadie había oído hablar de un cáncer de mama en hombres. Año a año el cáncer de mama en hombres ha ido aumentando, como el cáncer de mama en mujeres. Y se debe a estos disruptores endocrinos. Y la mayoría de los disruptores endocrinos que consumimos provienen de las botellas de un solo uso, del agua, de los refrescos, de todo esto, por 2 vías. Tanto el agua que está contenida ahí y nos bebemos, como cuando agarramos esa botella y la desechamos, empieza a libilizar, a supurar todos esos elementos y terminan otra vez en nuestra agua potable y regresan a través de la tubería y se crean el círculo vicioso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos obviamos cuando hacemos tratamiento de agua en punto de uso con equipos que son capaces de eliminar todo este tipo de contaminantes que de ninguna otra manera tenemos garantizados que van a ser eliminados. Una conversación que sin duda me ha abierto los ojos y estoy seguro que a la audiencia también, así que muchas gracias, Jesús, por haber venido hoy a hablar conmigo, a hablar con nosotros y a iluminarnos en este sentido y poner en las mentes lo importante que es algo que incluso necesitamos más que la comida, ¿no? Que necesitamos más tiempo. La comida podemos sostener mucho más tiempo sin comer, pero el agua es otro cantar. Los 3 minutos sin aire, 3 días sin agua, 33 días sin alimento, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Jesús, entonces. Nos veremos pronto. Pau, muchísimas gracias por haberme permitido compartir contigo y con tu queridísima audiencia. Y aquí estamos a las órdenes, tanto en mis redes personales como en las redes de Indalo. Para cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier ayuda, estamos siempre a la orden. Gracias, Jesús. Dejamos todo en las notas del episodio para que puedan mirar vuestros proyectos y los filtros, el agua y demás en las notas del episodio y nos veremos pronto. Claro que sí. Esta es tu casa, tanto virtual como presencial. Cuando quieras visitarnos, estamos a la orden. Genial. Un abrazo.